y vamos a compartir pantalla. Entonces aquí compartimos. Entonces aquí, este es el correo que les estaba leyendo en relación a la agenda que habíamos planeado para el día de hoy, miércoles 27. Vamos a ingresar al aula, ya me imagino que ingresó, debemos ingresar con su usuario. Ahí ya está. Entonces, por ejemplo, bueno, módulo instructorio no. Es mi perfil, ¿no? Sí. Aula semilla De direcciones. pruebas. Teoría de las direcciones gerenciales. Son de... Tenemos aquí una de estas. Ha estado como lento el internet. Sí, sí, hoy, está ¿no? un poquito demorado. Ah, no, este es un formato nuevo que hemos venido trabajando. Miremos el aula de pruebas, a ver. Aquí tenemos un aula y más o menos este es el diseño. Entonces, aula de pruebas. ¿Curso de prueba o No, aula de pruebas. esta? Sí, creo que el segundo corte es el más, que está más limpiecito. Sí, esta es un aula que tenemos de pruebas. Entonces ayer, la clase del lunes, en la reunión que hicimos el lunes, la reunión sincrónica, hicimos énfasis en estos, básicamente, pues hicimos un bosquejo de todo lo que son las aulas virtuales y profundizamos un poquito en lo que son los medios de comunicación, haciendo énfasis en lo que son los avisos, el foro de inquietudes y cronograma de acompañamiento, así como la información sobre evaluaciones, que es pues vimos en el aula de muestra, utilizamos la de uno de los profesores que nos acompañaba, no recuerdo el nombre, pero Camilo. yo normalmente, Camilo, sí, normalmente entrego este formatico para que al editar por esta ruedita de engranaje, solo sea modificar, digamos, es una tablita y si es necesario modificar, personalizar la primera actividad. Entonces, por decir algo, pues se puede colocar infografía y ahí se personaliza un poquito más y se le pone la fecha que es y cualquier información adicional se puede complementar acá. Si quieren crear otra actividad, por ejemplo, foro o algo así, pues lo pueden escribir aquí perfectamente. Entonces, esto es totalmente editable, modificable y solo deben guardar los cambios. Miren, observen ahí que estoy guardando y aquí ya sale lo de infografía que antes no estaba. Lo pueden manejar así. Entonces, eso era lo que faltaba como tocar. Dentro de la agenda de hoy se refería a en la agenda de hoy mencionábamos que contenidos de los cortes, de pronto ese nombre así suena como confuso, y es que en las aulas pues se organizan por cortes. Primer corte que vale el 30%, entonces a eso nos referíamos. La información de los cortes está organizada en tres categorías, llamémoslo así. Los recursos educativos, que son como los insumos que tiene el estudiante, que el profesor le facilita. El primero de ellos, bueno, aquí tenemos uno que se hizo, que ahí se creó, pero realmente son estos tres. Material de estudio del primer corte, material de apoyo también asociado al respectivo corte en el que nos encontramos, y enlaces de interés. En la clase de ayer mencionábamos que los materiales de apoyo son archivos, documentos, PDFs preferiblemente, aunque también podemos usar Word, Excel, gráficas en formato JPG o PNG. Y los enlaces de interés sí son direcciones a páginas que debemos tratar de presentárselo a los alumnos de la manera más agradable, no tan plana, no direcciones así sueltas, sin un contexto, sino, sino, eh, o sea, presentados dentro de o sea,
con una descripción. Por ejemplo, para ingresar a la base virtual puede dar clic aquí y el clic está enlazado a la dirección. O para ver el libro, dé clic en la imagen y aparece la imagen, digamos, de la portada del libro, y al dar clic, pues lo direcciona hacia las bases virtuales o la biblioteca de la universidad, y tan pronto se registre con el usuario y la clave del estudiante, ya está en el libro, sin tener que buscar, sin que hacer búsquedas. Entonces, este que está acá, bueno, ven y activamos aquí el módulo de edición y lo ocultamos, porque pues este no aplica. Ocultar. Sí, aquí se creó, lo voy a bajar aquí por si acaso se requiere, lo voy a colocar debajo. Normalmente son estos tres elementos. Suele ocurrir que el docente deja sueltos archivos. Eso en la clase anterior mencionábamos que no es conveniente. Un PDF suelto, al abrirse, reemplaza el aula y el aula, o sea, no queda ahí. Entonces, lo ideal es organizarlo en el material de apoyo. Vamos a revisar el material de estudio, que en este caso está una asignatura de las que estamos presentando en inglés. Esta es la última versión que tenemos de OVAS, en donde al dar clic se nos despliega el material de estudio. No se encontró, está desactualizado este material de estudio. Queremos ver si el del segundo corte sí está bien. Sí, porque esto se le hizo una modificación ahí. Material de prueba. Miremos a ver si ahora. No, también está, no se encontró. Y en la pestaña, dice que está abriendo una pestaña. No. Bueno, me voy a salir de aquí, voy a entrar como yo, como Jorge Rodríguez, para pues, tener acceso a cualquiera de las aulas. ¿Me salí? No. El correo mío abierto. Voy a abrir otro navegador entonces. Qué pena con ustedes, ya. Permítanme un segundito y voy a revisar aquí a ver qué es lo que está pasando. Ahí está abriendo ya. ¿Esto se está compartiendo? Debo pasarlo aquí a este lado. Espero que ahí sí. Entonces aquí nos conectamos. Hay algo que de pronto los profes no tienen claro, los profes nuevos, y es el tema del gestor de identidad. Antes nos conectábamos a la plataforma del aula escribiendo el nombre del usuario, que era la cédula. Ahora debemos conectarnos
y la contraseña que manejaba cada cual. Con esos datos ingresamos. Ahora, conectándonos al gestor de identidad, debemos hacerlo desde aquí, donde dice identifíquese usando su cuenta en Google, @unimilitar. Entonces, aquí lo que nos va a pedir es el usuario, es una cuenta de correo institucional de la universidad. Entonces, si estoy en mi computador donde habitualmente trabajo, pues ahí me aparece la lista de las cuentas, normalmente la de Unimilitar y la de Gmail personal, si es que tenemos, y solo debemos seleccionar. Pero pues, por ejemplo, aquí estoy en una de las salas de videoconferencia, y yo a esta sala no vengo con mucha frecuencia, entonces no me presenta la información personalizada, sino debo registrarme yo. Entonces, ahí están viendo, estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿O no? ¿Me escuchan? Sí se ve. Perfecto. Entonces aquí ingreso mis credenciales, que no es verdad, siempre me pide confirmación con mi teléfono. Listo. Y aquí ya tengo acceso a mis cursos. Entonces, como les decía el lunes, yo soy administrador, pues puedo filtrar cursos e ingresar al que yo considere. Entonces, por ejemplo, me voy a uno de los que estuve trabajando esta mañana, del programa de administración del riesgo, la seguridad y la salud en el trabajo. Aquí está, primer semestre. Y aquí, ¿qué pasó? No lo veo. Primer semestre. Aquí está. Este fue el que creé esta mañana. Entonces, así lo veo yo, ¿no? A ustedes les aparece la carga, si tienen 3 materias, les aparecen las 3 materias, solo deben dar clic. Yo como no soy profesor, no tengo ni alumno, pues no tengo una carga formal, pero en mi gestión de administrador, pues puedo ingresar a cualquiera de las categorías de los programas y explorarlas. Entonces, bueno, así lo ve un estudiante o un profesor al ingresar y estar en modo visual, no edición, sino visual. Entonces aquí ven los diferentes elementos que recorrimos el día lunes y yo recomiendo en cuanto a las videoconferencias crear un enlace para todo el semestre de esta asignatura, ¿no? De manera que para conectarse solo tengan que dar clic acá y ya ahí se empieza a conectar a la hora programada, por supuesto. Y lo que hablamos hace un momento, la información del corte son los recursos educativos y estábamos viendo el material de estudio del primer corte. Ahí fue donde nos bloqueamos porque en el aula que teníamos de prueba, pues no tenía un material de estudio actualizado. Entonces aquí tenemos un material de estudio de una asignatura del programa de administración del riesgo, la seguridad. Ayer recorrimos brevemente, ¿no? Aquí, pues normalmente la estructura tiene siempre una introducción, los propósitos de aprendizaje, que no es otra cosa sino que los objetivos sean generales, específicos, definiciones y conceptos básicos, y ya la temática, las diferentes temáticas a tratar en esta primera unidad llamada Introducción a la higiene y seguridad industrial. Entonces, como les decía el lunes, podemos llegar directamente al tema específico desde aquí, desde el listado de los temas, o con los puntos que se encuentran a la derecha. Y aquí podemos, si no compartir. ¿Están escuchando el audio del video? No, ¿no? No se escucha. ¿No? Profesionales, Decreto Ahora, 1072 de 2015, Ley 1562-2012. Gracias. Sus disposiciones, implicaciones y responsabilidades. Propósitos específicos. Le doy pausa en el video, pero ahí lo voy recorriendo. Esta es la última versión de los OAS. Tenemos unas versiones intermedias, llamémoslos así, y otras versiones antiguas,
que tecnológicamente se nota la diferencia. Aquí siempre al final de esta OA siempre hay un ejercicio de autoevaluación en donde el estudiante hace un ejercicio de evaluación formativa, perdón, en donde basado en los temas, diferentes temas que se vieron, que voy a darle, cualquiera le va a dar, pero ya quedó correcto. Y voy navegando y me hace la autoevaluación. Y ahí voy avanzando. Y los temas tratados, pues se están preguntando acá. Básicamente esa es la parte de autoevaluación. Hay una bibliografía, hay muchos enlaces que amplían la información temática. Por ejemplo, aquí en la normatividad están las diferentes leyes, doy clic y ahí se presenta de una manera visualmente pues agradable, en donde se profundizan cada uno de los títulos de la ley que se está tratando en este momento. Entonces pues no es tan plano como un texto escrito ahí, sino se trata de presentar de una manera agradable, que el estudiante se sienta, o sea, no sea tan monótono para él el pasar una o 2 horas recorriendo el material de estudio. Entonces, esta es una de las versiones. Ahora, si tenemos tiempo, veremos una no tan nueva que no o sea, esta es lo que normalmente se conoce web, en donde le damos clic a un enlace que es este y se despliega la información. Las otras son descargables. Entonces debemos descargar, por lo general es un archivo comprimido, que hay que descomprimirlo, instalarlo y ejecutar el archivo de inicio y ahí ya se despliega. Y la versión más anterior no es comprimido, sino es un ejecutable. Entonces, hoy en día en los computadores hay veces ponen problemas con los ejecutables porque existen riesgos con estos archivos porque pueden contener virus o spam o cualquier otro programa malicioso que se nos puede quedar en el computador. Entonces, no duden en descargarlo sin inconveniente, que no tiene problema, es desarrollado por la facultad, pero ya nuestros sistemas operacionales, nuestros sistemas operativos como Windows, entonces son muy recelosos y advierten que es un riesgo instalar ese tipo de archivos. Estamos en la tarea de actualizarlo, toda la nueva versión, pero eso es un proceso demorado y ahí se está realizando con un orden asignado de acuerdo a ciertos criterios. Pero pues este es como el eje central. Es importante que ustedes como profesores nuevos, antes de arrancar con su curso, se vean el material de estudio, porque básicamente es la guía y muchas veces los estudiantes no pueden decir, no, es que eso no estaba en el material de estudio. Entonces ahí está lo bueno de los demás recursos, como son el material de apoyo en donde podemos complementar la información del material de estudio que es desarrollado por nuestro departamento de la Dirección Académica de Desarrollo Multimedial. Hay un equipo interdisciplinario de profesionales, ingenieros de sistemas, realizadores audiovisuales, diseñadores gráficos y diseñador instruccional. Integran toda la información recibida de un autor experto en el área y mejor dicho, le mete la magia que le permite ver lo que ustedes acaban de ver en el OVA que les acabo de abrir. La idea es que este material de apoyo, que es un material complementario, la organicen en carpetas, la estructuren en carpetas. Por ejemplo, aquí vemos que hay una ley, un decreto, una resolución. Entonces podemos crearle una carpeta que se llame normatividad o leyes, un artículo en inglés que le dé que se cree en otra subcarpeta. Y el proceso es muy sencillo, solo es darle clic en editar y aquí aparecen los archivos que hemos subido, podemos crear una carpeta o un archivo y sencillamente le decimos, sí, nueva carpeta, le decimos, por ejemplo, normatividad. Y ahí metemos todo lo que son normas del tema que estamos tratando. Y podríamos pasar este archivo acá. ¿Ahí quedó? No, así no queda.
Toca que descargarlo y hacer todo el proceso, por ejemplo, decreto. Entonces yo lo descargo, me lo abrió. Están en descargas. Voy a buscarlo en descargas. Aquí lo encontré. Entonces me voy al material de estudio. Lo voy a borrar. Decreto 1072. Lo voy a borrar de acá. Ok. Y aquí perdón. Ingreso a la carpeta y aquí lo paso. Observen que lo arrastré de mi computador, de mi disco duro, y lo pongo acá, el decreto 1072. Y ya quedó, y en normatividad está este archivo. Y de igual forma pueden crear otro y van organizando la información. De esta manera, pues ustedes van administrando la información que van subiendo. Eso en cuanto al material de apoyo. Estos son recursos. Aquí utilizamos para Moodle, eso se conoce como el recurso libro, que es donde ponemos a disposición los enlaces de los materiales de estudio. En en el primer corte pueden contenerse varias unidades, unidad 1 y 2, y en el segundo corte, por ejemplo, la unidad 3 y 4, y en el tercer corte solo las 5 o las 5 y las 6. Entonces, de la misma manera hay que poner los OVAs, objetos virtuales de aprendizaje o material de estudio desarrollado por la facultad, en esas, de acuerdo a la estructura de nuestra materia, de nuestra asignatura. Bueno, entonces ya vimos lo del material de estudio y el material de apoyo. Material de apoyo, archivos. Y finalmente nos restan los enlaces de interés. Entonces, esto era lo que yo les hacía referencia. Es muy diferente. Pues, yo no sé, esta página no la conozco, no sé a qué refiere, pero yo podría, por ejemplo, descargar el logo de aquí. Le digo, guardar imagen como. Y aquí, logo. Va a quedar en descarga. ¿Listo? Y aquí lo que hago es, en vez de presentar una dirección, además que no digo nada, o sea, tenemos que tratar de presentarle la información lo más clara posible a nuestros alumnos y no sencillamente soltarles una serie de textos a nuestros alumnos y que entren y lo miren. Entonces, pues, yo recomiendo que, por ejemplo, aquí ampliamos la información de edición y aquí con el icono o botón de insertar imagen o editar una imagen, le damos clic, decimos que la imagen solo es decorativa, la buscamos en el computador o en la USB, yo sé que está en la carpeta descargas y que se llama logo. Descargas, logo, aquí está. ¿Es esta? Sí. Pero no descargo en JPG. Bueno. Subir archivo, extraer. Sí, como que no. Sí, sí la descargó. Sí. Quedó como muy grande. Entonces yo le puedo dar las dimensiones. Y esta es NAM, ¿qué será? 150. Ahí está, guardar imagen. ¿Y quedó? No. No, no me la dejan subir. Es que está en un formato bien extraño, ¿no? Permítanme un segundo, voy a abrir. Esas son cosas que uno va cacharreando en la medida en que va metiéndose con las aulas virtuales. Aquí voy a abrir el software de edición gráfica que tiene Windows, que es el más reconocido, es Paint. Es muy simple, es muy básico, ¿no? Entonces yo lo que hago acá es pasarle, no lo detecto, archivo, abrir, en descargas, todos los archivos de imagen. Asterisco, punto, asterisco. Parece que ese formato de la imagen no lo permite ver. Entonces, voy a tratar de hacer aquí, una trampita. 200. Ahí está, imprimir pantalla. Ya. Entonces me voy aquí y le digo, son trampitas que uno le puede hacer aquí
Entonces, recorto un pantallazo que saqué y esto lo convierto en imagen, usando el editor de Microsoft. No sé si a ustedes les parezca muy complejo, puede ser un poquito complejo, pero con la práctica ustedes van viendo que estas son tareitas que se vuelven rutinarias, cotidianas, archivo, guardar como, y aquí sí le doy un nombre, le voy a dar BASC, y las extensiones que se manejan normalmente son PNG y JPG. Les voy a dejarlo en PNG, le doy guardar, y aquí ya no cambio la selección y selecciono este archivo que acabé de generar, guardar imagen, y ahí ya quedó. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a enlazar la dirección, que es esta. Digo, crear enlace, pero siempre acostumbro a que el checkbox de abrir en una ventana quede habilitado. Eso fue algo como lo que hicimos el lunes con el acceso a la base virtual, que descargamos la portada del libro y le compartimos la dirección y le damos la instrucción al estudiante. Entonces, aquí en enlaces de interés, vemos que aquí está el logo, le damos clic en el logo y se nos abre la misma dirección. Entonces, permítame un segundo. Y la pego. O sea, a mí me gusta ser muy claro con los estudiantes. El estudiante, o sea, desde el más hábil hasta el más, digamos, básico, limitado en aspectos de digitalización y de tecnología, entiendan lo que estamos haciendo. Aquí. Visite la página de ¿cómo es que se llama la empresa? Business Alliance, copiar. Business Alliance for Secure Commerce. Y ahí, ya lo contextualizo, aquí lo podría centrar. O sea, son pulidas que uno le va haciendo. Entonces, y lo mismo, visite la organización de normas certificadas en Colombia y el logo de Icontec y le enlaza la dirección de Icontec. Lo mismo el Consejo Colombiano de Seguridad. Ese tipo de cosas. Entonces, no sé si les parezca muy, digamos, mucho tarea, pero realmente en la medida en que ustedes se vayan involucrando en ese tema, se les va haciendo cada vez más familiar. Entonces, ahí ya vimos el material de estudio, el material de apoyo, que son los archivos, y los enlaces de interés. Esto no es una camisa de fuerza. Si ustedes quieren, lo pueden hacer así como está, las direcciones. Pero yo les recomendaría una instruccioncita, refiriéndose a qué es Icontec. Visite la página de Icontec, en donde encontrará todas las normas, la reglamentación de las normas de calidad en Colombia. El Consejo Colombiano de Seguridad, donde hay cosas. Pero pues aún más agradable es encontrar el logo, algo visualmente más agradable que un texto así. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, cuéntenos. Profe, mire, ahí en la parte de arriba, arriba del primer corte, donde está, si puede subir un poquito, por favor. Eso fue lo que vimos el lunes. Sí, Los medios sí. de comunicación. Sí, señor, pero hay un tema aquí que es que yo he tratado de incluir un icono de Teams, pero no sé si es porque mi sistema no tiene habilitado esa opción. Aparecen como la posibilidad de enlaces a Google Meet,
pero el de Teams no me aparece, ¿cómo se crearía ese, como el que este que dice videoconferencia de Microsoft Teams, ese Ya, loguito y eso, o ustedes ya cambian ahorita ese lo logo? vemos. Ahorita lo vemos Ujú. cuando lleguemos aquí a los encuentros virtuales. Listo, ¿Listo? perfecto. Entonces ya cubrimos estos 3 temas. Vamos al tema central, que es la tarea, las actividades de aprendizaje. De aquí surgen las calificaciones, pero surgen o sea, la estrategia pedagógica de cada uno puede ser diferente. No es una camisa de fuerza que utilicemos el cuestionario o que utilicemos la tarea. Podríamos utilizar un foro, podríamos utilizar un cuisecito con un valor pequeño, podemos utilizar muchas estrategias, múltiples estrategias. Y cuando les mencionaba en la agenda que era contenidos de cortes académicos en el semestre, pues me hacía referencia a que todos los cortes son iguales, tienen los recursos, las actividades y los encuentros, pero asociado a los temas que se van a tratar en el respectivo corte. Aquí si navego a la derecha, me meto en el segundo corte. Y es la misma organización, pero obviamente con unos temas diferentes y con una actividad diferente. Y si me voy al tercer corte, de igual manera. Entonces, continuamos en el primer corte y vámonos a la tarea. Normalmente cuando ustedes heredan aulas, aquí en la tarea pues hay unas instrucciones. Normalmente la tarea viene con una plantilla en donde le dice usted debe crear, o sea, para la descripción de esta tarea, le da un nombre al tema, escribe cuáles son los objetivos de esa tarea, cuál es el propósito de esta tarea, cuál es el proceso metodológico para hacer esta tarea, que no es otra cosa que dar una secuencia de los pasos que hay que hacer, mediante un mapa conceptual, no se acepta otra metodología, evidencia en detalle los contenidos de la ley tal, realice una lectura del decreto tal, realice un folleto didáctico y creativo que incluya los eventos históricos más importantes de la seguridad, presentarlo en PowerPoint. Recursos, el material de estudio, o sea, el OVA, los indicadores de evaluación. La idea es que esto esté en negrilla, ahí está muy igual al resto de texto. Indicadores de evaluación, aquí esto. Negrilla, le voy a poner itálica, le voy a poner aquí 2 puntos. Llevar un espacio. Para poder evaluar esta actividad se tendrán en cuenta los criterios en la rúbrica. Entonces, el valor, el porcentaje de esta actividad, el 15% sobre el primer 30%. Procedimiento de entrega. Y listo. Pero existen unas fechas donde hay que configurar desde cuándo va a estar disponible para que usted lea la tarea y la suba, y cuándo se entrega, y cuándo es la fecha límite, porque muchas veces el profesor no habilita esta opción, solo lo deja aquí fecha de entrega. Esta es la fecha de entrega, pero la fecha límite también hay que establecerla. Yo podría dar un día de plazo. Si yo no habilito esto, el estudiante puede seguir entregando y ustedes no se dan cuenta, pero yo lo podría, previo acuerdo con los estudiantes, lo podría poner para mediodía más. Entonces, esto está hasta las 23:59, hasta las 12 del día siguiente. 12:00 o 12:59, hasta la 1, por ejemplo. Y de esta manera, ustedes pueden acordar una penalización para el que entregue después del 7, entonces le baja un punto, no sé. Pero lo ideal es que se cierren al mismo tiempo tanto la fecha de entrega como la fecha límite. Y de esta manera el estudiante queda presionado a que solo le va a recibir hasta ese momento. Los tipos de entrega, yo podría hacer una pregunta y el estudiante responder aquí límite de palabras, en 200 palabras la respuesta. En este caso, está configurado para que sea archivos enviados. En este caso, la profesora de este curso está
permitiendo un máximo de 3 archivos, lo normal es 1. Y el máximo es 20 megas. Normalmente un archivo en formato PDF, Word, de texto, no pesa más de 1 mega. Y aquí, si quisiéramos ser más rigurosos, podríamos decirle que lo envíen en una extensión, por ejemplo, obligatoriamente PDF. Y de esta manera, el alumno solo podría hacer eso. Solo podría enviar los archivos en el formato establecido. Aquí debemos configurar el tipo de retroalimentación. Lo ideal es comentarios nada más, donde yo le hago una anotación. Ya si le pongo otros formatos, pues me estoy comprometiendo más con adjuntar archivos y todas esas cosas. Existen muchas cosas a configurar en estas actividades, pero pues que no se usan, ¿no? Requiere que los alumnos pulsen un botón de envío. No, sencillamente que adjunten el archivo, el documento de la tarea, antes de la hora establecida para el cierre. Si queremos trabajar por grupos, debemos configurar los grupos y asociar los diferentes alumnos a los grupos que se creen. Por lo pronto, no vamos a trabajar con grupos y vamos a dejar solo para entregas individuales. Aquí estos son avisos que se envían automáticamente en los diferentes momentos, cuando se envía la tarea, cuando se califica, etc. Y los ajustes de la extensión Turnitin Plagiarismo. Esto es un software de control de similitudes, buscando detectar similitudes digamos, en la tarea con documentos, libros que existen publicados. Entonces, el sistema busca en la web. Ese sistema tiene un licenciamiento para buscar en bibliotecas, en todas las publicaciones en internet y en libros, y se controla el porcentaje de similitudes, le da gráficas. Entonces, si ustedes van a configurar, lo único que tienen que hacer es que aquí en donde dice almacenar trabajos de estudiantes, quede sin repositorios. Por lo demás, se deja como está por defecto. Y este es el tema álgido, que es la calificación. En la calificación debemos asociarle el corte al que está asociada esta actividad, para que haga, si tengo varias actividades, varias tareas, o tarea y quiz, y tarea y parcial, pues que se consoliden en ese mismo corte. Entonces, en otro espacio tenemos, digamos, el peso que va a tener la actividad, es decir, el porcentaje, el peso porcentual que tiene la actividad, porque puede ser que el corte valga el 30% y la actividad sea todo el 100% del corte, es decir, 30% del curso. O puedo se recomienda que sean al menos 2 actividades, una tarea y un foro, una tarea y un quiz, una tarea y un parcial, o más de 2, una tarea, un quiz y una participación en el foro, 10, 10 y 10, o más participaciones si quisiera hacerse. Entonces aquí la clave es seleccionar el corte si está creado, y en el método de calificación existen 3 métodos. Normalmente se califica por defecto se tiene la calificación simple y directa, en donde el profesor solo registra la calificación basado en la calificación máxima, que normalmente en las aulas la tenemos configurada de 0 a 50, en donde 50 representa el 5, y el 0 de ese 50 representa el punto decimal, pues 5.0, o 35 equivale a 3,5. Entonces, cuando incorporamos la rúbrica, quiere decir que hay que configurar una matriz. No sé si alguno de ustedes ya tiene experiencia en rúbricas, me imagino que sí, pero pues en Moodle se puede configurar y se puede integrar. Y existen plantillas en donde usted puede tomarla y a partir de ahí puede manipular y personalizar más que todo esa rúbrica de acuerdo a los parámetros que yo estoy calificando. Aquí el profesor Edgar va a hacer una intervención. Sí, solamente un comentario pequeño, y es que cuando se está comenzando, digamos, el abordaje de esta plataforma Moodle, pues uno a veces
pues como que le saca el cuerpo, voy a utilizar esa expresión coloquial, le saca el cuerpo a la rúbrica, porque pues lo más fácil siempre va a ser la calificación simple directa, ¿cierto? Esa es la opción más sencilla, que es simplemente poner una nota. Pero recuerden ustedes lo que veíamos ayer. Dijimos, vamos en lo posible a generar actividades o a diseñar actividades que sean auténticas, actividades que estén alineadas con lo que dijimos era pedagogía activa, que le permitan al estudiante hacer una inmersión, una simulación en su quehacer como profesional, como profesional de su área específica. Entonces, aquí la recomendación es que paulatinamente pues, se vayan empoderando del concepto de la rúbrica, ¿sí? Si sobre ese particular existe alguna duda, inquietud, pues en los próximos días en algún espacio generamos acá u otro encuentro o aquí personalmente en el módulo, pues les brindamos la orientación para generar la rúbrica. Porque la rúbrica, como lo decía el ingeniero Jorge, es una plantilla o es una matriz de calificación más bien, es una tabla de doble entrada en donde hay unos aspectos a evaluar y unos niveles de calificación, y como entrecruzamiento entre esos niveles y esos aspectos a evaluar, pues se generan unos criterios. Entonces, esto a ustedes les va a mejorar o les va a ayudar mucho a evitar un poco la subjetividad que a veces se presenta en la calificación. Cuando uno califica únicamente con números, a veces los estudiantes se le acercan a uno y le preguntan, venga, ¿y usted por qué a mí me puso 4 o 5 y a mi compañero le puso 5 si presentamos lo mismo? Entonces, la rúbrica o esa matriz de calificación lo que va en parte es a ayudarle a usted en ese tipo de subjetividades que se presentan. La rúbrica es de conocimiento del estudiante desde antes de que presente la tarea. Entonces, esa es otra ayuda. El estudiante de antemano va a conocer cómo va a ser evaluado, qué criterios son los que van a evaluarlo, en qué niveles, ¿cierto?, se le va a calificar. Y pues es absolutamente versátil, absolutamente práctica la utilización de la misma. Bueno, yo creo que el tiempo hoy no nos va a alcanzar para eso, pero... Pero si hacemos un recorrido rápido para ver cómo queda una rúbrica. En este caso ya es una rúbrica de una tarea realizada, ¿no? Entonces, resumiendo, hay que darle una descripción a la tarea, en donde se le da las pautas para hacer la tarea. Se le da el nombre del tema, se le dice cuál es el propósito. Más que objetivo y propósito, pues todo apunta a lo mismo, ¿no? El propósito de esta tarea. Entonces, identificar los conceptos básicos de la seguridad. Proceso metodológico o pasos para hacer la tarea. Recursos con que cuenta el estudiante para hacer la tarea. Indicadores de evaluación. ¿Qué parámetros tengo yo para calificar las diferentes preguntas? Entonces, ahí es donde entra la rúbrica, porque básicamente la rúbrica es una matriz en donde el estudiante sabe qué le van a calificar puntualmente y qué no le van a calificar. Entonces, él ve la rúbrica y ya sabe que si hago esto bien, pues voy a sacar el 5. Y ahí de pronto un punto más alto, un criterio de calificación más alto, que pesa más que los demás criterios, pues a ese es el que más hay que hacerle la fuerza. Ya lo vamos a ver más claramente en la práctica, en la rúbrica creada. El valor, haciendo referencia a cuánto vale esta tarea en relación porcentualmente con relación dentro del corte y dentro de la asignatura. Y el procedimiento de entrega, que son como los pasos. Establecer en disponibilidad las fechas, desde que está disponible, la fecha de entrega y la fecha de cierre. También, si lo deseo, lo puedo configurar para que me envíe una alerta para empezar a calificar. Entonces, yo cierro el 7 y le puedo decir que el 8 de agosto, lo habilito acá, y que el 8 de agosto me mande una alerta para empezar a calificar. Y me llegará un correo informándome a tal hora que ya se recibieron las tareas, ya puede calificar. Después, los tipos de entrega, donde configuro el número de archivos y el tamaño máximo de los archivos. Yo puedo todavía filtrarlo aún menos de esto. También puedo limitar a que el estudiante suba archivos en un formato específico. Ya en la parte de Turnitin, hacer énfasis en que los trabajos sean almacenados sin repositorios. ¿Por qué es esto? Porque
muchas veces el estudiante reutiliza el trabajo para, sobre todo cuando están en temas de investigación y está corrigiendo y el mismo paper lo envía, entonces le acumula el porcentaje de plagio detectado, de similitudes. Entonces tenía el 5% y le corrigió y le bajó, ya no es 4, pero entonces como le acumula, entonces le queda en 9. Entonces, si yo le digo sin repositorios, él va haciendo la corrección y ya tenía el 5 y ahora tiene el 4. No, no lo acumula, sino le pone el porcentaje real de similitudes. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. En cuanto a la calificación, existe ninguna calificación cuando hacen un trabajo, digamos, de evaluación formativa. Se manejan unas escalas, pero esa no la utilizamos aquí en la universidad, solo puntuación. Y la calificación máxima, el tope, la nota más alta, siempre va a ser 50, y los métodos de calificación son calificación simple y directa, guía de evaluación y rúbrica. La guía de evaluación es como una rúbrica, pero basada solamente en el criterio. Yo solamente ahí le registro una calificación como si fuera simple y directa, pero a cada criterio, y ahí hace el cómputo. Y la rúbrica, que es la más, digamos, la más avanzada. También existen Moodle las restricciones en donde yo le puedo indicar acá que no me permite hacer esta tarea hasta que no lea el material de estudio, o hasta que no participe en el foro, o hasta que no haga un quiz y obtenga una nota y ahora tal calificación. Y fuera de eso, que sea la fecha, después de la fecha tal. Yo puedo mezclar varios criterios de restricciones. Entonces, eso también se maneja. Y aquí grabamos los cambios. Yo no le voy a tocar nada a la profe. Entonces, ahí recorrimos lo que es la tarea. Está creada por rúbricas, pero, o sea, no sabemos qué pasó con la rúbrica. Entonces, cuando yo ya la grabo, queda creada así. O sea, hice la grabación, pero debo volver a entrar acá y hay una opción que dice calificación avanzada. ¿Dónde está? Calificación avanzada. Puedo definir la rúbrica si la voy a crear por primera vez, pero si ya está creada, pues sencillamente selecciono calificación avanzada. Entonces aquí puedo editar la rúbrica que ya está disponible. Entonces, a esto era que se refería aquí Edgar. Esto horizontalmente, es decir, de esta manera, vemos que están los criterios. Las filas son las filas de criterios. Entonces, concepto principal, mapa conceptual. No se evidencia un concepto principal, 0 puntos. Siempre es recomendable que haya una columna de 0 puntos. Y la otra es, o sea, no necesariamente tengo que jugar con la escala que tengo con la calificación. Observe que esto llega hasta 4 puntos y esta llega hasta 5 puntos. Y la actividad la convierte a la calificación máxima que se tenga. Entonces, aquí tengo una actividad que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 criterios de calificación con diferentes niveles, en donde le está definiendo un nivel en donde le dice que no se evidencia el concepto principal del mapa conceptual, o el concepto principal no corresponde al tema solicitado, o no incluye todos los temas solicitados, o no los profundiza, o comete algunos errores al definir el concepto principal o los subtemas del mapa conceptual. Y finalmente, el concepto principal y secundario son adecuados y pertinentes con el tema, dejando claridad en la información. Entonces, cubre los temas que considera que se necesitan medir y establece niveles para eso. Entonces, si se quisiera, esto se puede editar la definición del formulario actual. Y aquí están y yo podría añadir un nuevo nivel de calificación y le daría 5 puntos, por ejemplo, y ahí inserto un nuevo nivel para el concepto principal del mapa conceptual, que es, digamos, el criterio de calificación. De igual forma, podría adicionar aquí, añadir un criterio para tener en cuenta ahí. Y de esta manera lo grabo y lo integro a la tarea, que es como está en este momento, ya está listo para su uso. Obviamente yo no voy a grabar, pero así es como se establecen los criterios.
Un estudiante, o sea, el profesor solo ve esto, pero ¿cómo lo ve un estudiante? Permítanme un segundo, voy a entrar como el estudiante. Entonces voy a ver aquí en la lista de participantes y voy a escoger a uno, yo como a Derly Yasmín. Voy a entrar como Derly Yasmín, yo como administrador puedo hacer estas pruebas. Aquí le digo ingresar como, y aquí ya entré como Derly Yasmín. Entonces si Derly Yasmín entra acá y se mete a la tarea, ella ve la tarea y ya ve la rúbrica. Mire. O sea, además de las instrucciones, aquí le aparece que es para entregar el domingo 7 de agosto, que tengo todavía 11 días y 8 horas, y aquí está el criterio de calificación, así lo voy a calificar. Entonces ella ya sabe, por ejemplo, que este punto vale, esto vale 5, esto vale 5, hay 4 que valen 5, los demás valen 4, no, 5 que valen 5 y los demás valen 4. Y el profesor cuando va a calificar, pues revisa, lee el trabajo y solo da un clic en donde corresponda que está ubicado el trabajo en cuanto al criterio, ¿no? Entonces puede dar un clic acá, otro clic acá, otro clic acá, y el sistema le calcula la calificación. Él no va a escribir 5, 4, 5, no, él solo da clics. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a salir nuevamente, debo salirme como administrador y volver a entrar para continuar aquí. Entonces, si el profesor quiere calificar una tarea que ya subieron, entonces él entra, le da clic aquí en calificación. Aquí, si la tarea está entregada en PDF, aquí la va a ver y la va a navegar. Y podría escribir, colocarle un chulito, una carita feliz, una carita triste, una X, cambiarle el color al sellito, porque eso se puede convertir en un sello que es como si estuviera uno colocando chulos, por ejemplo, chulos, y quedan en forma aquí. Y sería como aquí le coloco el sello, y queda, tic, 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 quedan los sellos ahí. Si quiero borrar eso, pues lo selecciono, me aparece una canequita, y ahí ya la borro. Y a la hora de calificar, pues observen, solo doy clic, el profesor da clic en donde corresponda. Yo tengo 3 maneras de visualizar. Si le doy aquí en la hoja izquierda, se ve la rúbrica. No voy a dar clic porque puede quedar ahí marcado y no quiero generar problemas ahí. Puedo ver la sola tarea. Ah, no, puedo ver las dos cosas. O puedo ver solo la tarea. Pero si la tarea se subió en Word, no se permite visualizar desde acá, sino tiene que descargarla y leerla. Entonces, cuando usted tiene una dinámica secuencial de leer aquí el PDF, usted va a ir navegando las páginas siguientes, siguientes, siguientes. Aquí se navegan son los estudiantes, las tareas. Ah, no, aquí están las, sí, aquí se navegan las tareas y aquí se navegan los usuarios. Entonces, me voy a la siguiente alumno, aquí me voy a la siguiente página. Pero como esta es una de uno, no se ha entregado realmente, entonces, pues ahí no hay necesidad de nada de esto. De esta manera trabajamos la calificación y la hacemos más agradable, más práctica. Entonces, si yo tengo mis alumnos, llevo 10 trabajando con PDF, los voy visualizando y ¡pum! Me sale un Word. Me toca que salir de la dinámica que voy llevando y me salgo de la rutina y me tengo que descargar, abrir y ya pasar a otro entorno, entonces eso me rompe como el impulso que llevo. Entonces es conveniente tener reglas claras. Y en ese orden de ideas, algunos profesores en la rúbrica colocan seguimiento de instrucciones. Siguió las instrucciones al pie de la letra, los puntos máximos. No siguió las instrucciones al pie de la letra, 0 puntos, por decir algo. Entonces, si usted le dice súbanlo en formato PDF y lo sube en Word, pues no está siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Entonces, ojo con eso. Entonces, vamos a ver si hacemos un ejercicio de rúbrica. Si alguno, por ejemplo, en la sesión de mañana tiene un caso, pues nos vamos y lo trabajamos. Lo trabajamos con ustedes, el caso de la rúbrica. Entonces, de esta manera, pues cubrimos todo lo que es la tarea, ¿no? La tarea es la esencia principal ahí de la actividad principal en Moodle, pero también están los cuestionarios, en donde podemos hacer
quizzes o parciales. En este caso, esta profesora tiene una estrategia de evaluar con el mismo peso la tarea y el parcial. El parcial es un proceso que consiste en crear o construir un banco de preguntas y configurar el cuestionario. El cuestionario se configura de igual forma como se hizo con la tarea, explicándole al estudiante cuál es el propósito, cuál es el proceso, consulte la lectura, el material de estudio, recorra la totalidad de la unidad, las unidades que corresponden a este corte, debe garantizar una conexión estable, tiene una duración de 20 minutos, la evaluación estará disponible en las fechas programadas, no se permitirá extemporáneas, lea cuidadosamente el enunciado de las preguntas, no olvide terminar y enviar el cuestionario. Yo puedo configurarlo que lo haga secuencialmente, que se devuelva, o puedo bloquearlo, que solo avance a la pregunta siguiente y no se pueda devolver. Entonces, por eso es importante aclarar. El número de intentos permitidos es 1, está disponible desde el sábado 13 de agosto hasta el lunes 15 de agosto y tiene una duración de 20 minutos. ¿Cómo configuro todo eso? Desde acá. Le digo editar, ajustes, y aquí me aparecen las opciones de configuración. Lo mismo que la tarea, la temporalización, de cuándo a cuándo y en la duración. Siempre existen opciones para que se envíe tan pronto termine, pero lo recomendable es que el envío se realice automáticamente. La calificación, lo mismo, asociar al corte. Y la mínima probatoria, esto es una información descriptiva, intentos permitidos normalmente en un parcial, es de 1, pero yo podría hacer un quiz con varios intentos, hasta que lo pase. Y si le selecciono más de 1, se me habilita, o sea, observen aquí, método de calificación. Si yo le digo que 1, el método de calificación desaparece, porque solo tengo un intento, pues no. Si le digo 2, entonces método de calificación, la calificación más alta, el promedio, el primer intento, el último intento. Entonces, en ese sentido, por eso es la habilitación. El esquema que me muestre en una página por pregunta o 2 páginas, 3 páginas. Lo recomendable es que sea una. Porque cuando yo tengo en una hoja, por ejemplo, yo le digo que son 10 preguntas y todas están en la misma, es decir, le digo que 10 preguntas, cada 10 preguntas cambie de página. Entonces, digamos, si va en la quinta y existe alguna falla de conectividad, se pierde la información, mientras que si usted avanza una pregunta, pasa a la siguiente, ahí ya se está grabando en un buffer de almacenamiento la respuesta. Entonces, aquí, método de navegación. Normalmente se utiliza el libre, que permite avanzar a la siguiente pregunta y devolverme, o el secuencial, que solo me permite avanzar a la siguiente y no devolverse. Entonces, si ustedes quieren implementar eso, lo pueden hacer, pero deben informarle a los alumnos. Los alumnos deben ser conscientes que no se pueden devolver. ¿Ordenar al azar las respuestas? Sí, es recomendable. La idea de trabajar cuestionarios y bancos de preguntas es manejar un banco de preguntas robusto, organizado con preguntas de calidad, pero también cantidad, para evitar la copia, el plagio, la comparación de preguntas. Si tenemos un banco de preguntas robusto, no tenemos que preocuparnos tanto porque, ay, no, lo voy a dejar solamente unos minutos, 1 hora y después lo cierro. Los profesores que hacen eso es porque solo tienen 5 preguntas o 10 preguntas y entonces se cuidan. Pero si yo tengo un banco de preguntas robusto, no tengo ningún inconveniente. Las preguntas que le salen a uno difícilmente le salen al otro. Entonces, existen métodos de crear el banco de preguntas manualmente, una a una, o masivamente a partir de unos archivos que ustedes tienen, que han construido a lo largo de su historia como docentes. Aquí es el momento y qué quiero que vean en ese momento. Durante el intento, pues normalmente no hay nada que mostrar porque están haciendo la prueba o sea, intento se llama a la prueba, a la realización del parcial o del quiz. Inmediatamente después de cada intento, es decir, cuando termina, entonces se ve el intento, es decir, la calificación. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto, el intento, los puntos. Y después de cerrar el cuestionario, ya cuando se cierra, ahí sí la retroalimentación, cuál fue correcta, todo esto. Porque si yo
cuando terminan les muestro todo eso, pues ya van a compararse con los demás compañeros. Apariencia, bueno, eso sí es normal. Restricciones extras, yo le puedo colocar una contraseña si quisiera, le puedo colocar una IP para que la haga en un sitio específico, puedo colocar una retroalimentación global en donde, dependiendo de la calificación obtenida, le envío un mensaje. Si obtuvo entre el 100 y el 80%, felicitaciones, muy buen trabajo. Si obtuvo entre el 60 y el 80%, buen trabajo, pero puedes hacerlo mejor. Y si obtuvo menos del 60%, debes esforzarse más, por decir cualquier cosa. Entonces eso le saldría automáticamente. Básicamente eso es lo que se configura. Pero eso es la configuración del cuestionario, pero falta la construcción del banco de preguntas. La construcción del banco de preguntas se maneja, o sea, es un elemento externo a la actividad. La actividad es cuestionario y la estamos parametrizando. ¿Cuándo? Duración, todas esas cosas. El banco de preguntas es un elemento externo, una base de datos de preguntas que vamos a integrar a este cuestionario. Si yo le digo editar cuestionario, me trae acá. Ya la profesora tiene configurado todo. Tiene una configurada. Observe que aquí dice aleatoria del primer corte. Y aquí el valor de cada una. 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. O sea, todo le sumaría 10, pero el sistema siempre convierte sobre la calificación máxima. ¿Ya? Entonces, usted no se preocupe, déjenle siempre con un valor de 1, salvo que hagan preguntas de diferentes niveles de complejidad, que se podría colocar un valor diferente, un mayor peso a cada pregunta. Entonces, a ver, aquí si le damos, vea las preguntas, le di control para que se abriera en una pestaña alterna, y aquí vemos que la profesora ha creado preguntas en a esto lo llaman categorías, pero son como carpetas, haciendo la equivalencia con Windows, son como carpetas que se crearon, y en el primer corte tiene 21, en el segundo parcial tiene 20, y en el tercer parcial tiene 32. Entonces yo podría hacer de estas 21 está utilizando 10, de estas 20 utilizará 10, y de estas 32 puedo utilizar, no sé, 5, y 3 de acá y 2 de acá, por ejemplo, podría hacer. Lo que ella quiera hacer, lo puede hacer. En todo caso, ella lo que hizo aquí fue seleccionar de aquí unas preguntas que, observen, voy a editar esta. Tiene un nombre, incapacidad temporal, un enunciado. En este caso, esto es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Aquí está la elección 1. Aquí no se maneja el A y el B. En la construcción de la pregunta no se maneja el literal. Pero sí le decimos en calificación que esta es la que vale 100%. Y las demás, no, el valor es ninguno, 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 ninguno. ¿Ya? No utilicen ninguna de las anteriores porque no sabemos en qué orden van a salir. O sea, usted las construye con un orden, pero a la hora de visualizarlas no necesariamente salen en el orden creado. Sí, porque se puede configurar que los distractores aparezcan de manera aleatoria. Eso es lo ideal, porque puede que casualmente le salga la misma pregunta a un compañero, pero en diferente orden las opciones de respuesta. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas, esos detalles. Entonces, cuando ustedes vayan a construir una pregunta, deben tener en cuenta que les va a pedir les va a pedir el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta y las opciones de respuesta. Y, por supuesto, a la opción de respuesta correcta, a las opciones de respuesta correcta se le da el 100% del valor y a las demás ninguno. Eso para opción múltiple, que es la pregunta más usada y por lo práctico, ¿no? Por lo práctico es la más usada. Ahí Jorge, otros tipos de preguntas. De pronto mañana, arrancando la sesión,
podemos tocar. Yo creo que tengo unos 8 o 7 tipos de preguntas adicionales a la selección múltiple que pueden ellos de pronto ver. Vamos a ver unos ejemplos muy rápidos y eventualmente arrancamos la próxima sesión con eso. Sí, no, y la idea es también hacer un ejercicio de subida masiva de preguntas en donde incorporamos, digamos, a partir de preguntas que tenemos en archivos de Word, las integramos y le damos un formato para subir una tanda con 100, 200 preguntas de una manera en segundos, pues, pero hay que hacerle un alistamiento que es el que veríamos mañana. ¿Qué más nos queda de los temas propuestos de las actividades del corte? Entonces ya vimos la actividad y vimos el cuestionario. Otra actividad sería el foro, pero dejémoslo por ahí y miremos, atendiendo la pregunta que hizo el profesor, en relación a cómo crear el enlace para conectarnos a una videoconferencia y posteriormente cómo grabarla. Entonces, para crear el enlace, normalmente, pues, voy a crear aquí, voy a editar rápidamente, activar edición. En este momento, digamos, el usuario de Teams es diferente al usuario de Moodle. Y aquí, o sea, el usuario tiene el usuario del computador prácticamente. Y como Edgar ingresó con su usuario, esta videoconferencia está siendo generada por una videoconferencia que él programó y configuró e inició, por supuesto. Yo voy a crear aquí una etiqueta tal y como creé la que ustedes estaban viendo ahí en el aula. Normalmente llega uno más directo si le selecciona recursos y aquí selecciona etiqueta. Entonces aquí yo lo que hago es seleccionar una imagen de Teams y aquí y le escribo un texto. Entonces, para más rapidez, lo que voy a hacer es duplicarla. Aquí quedó la nueva y aquí la voy a editar. Esto ya tiene la dirección. Aquí se la voy a borrar. Observe que tiene una dirección que la profesora de este curso le creó. Entonces yo lo que voy a hacer es borrar esta dirección y generar una videoconferencia. Entonces, existen varias maneras de generar esta dirección, ¿no? Se puede generar en el calendario desde Google, pero yo he no sé cómo decirlo, estigmatizado ese proceso que es como para una reunión, y esto más que una reunión es como una reunión académica, que es como una clase. Entonces es mejor crearla desde aquí, ya nuestro icono de Google. O sea, lo primero que hay que hacer es conectarnos, obviamente registrarnos como usuario con una cuenta de Microsoft institucional de la Universidad Militar de Microsoft, que es igual a la que tenemos en Google. En mi caso es jorge.rodriguez@unimilitar.edu.co para Google y exactamente la misma para Microsoft. Entonces, la diferencia es por dónde ingreso, ¿no? Entonces, aquí si yo quisiera crear el enlace, le diría, le doy clic acá, entonces ahí carga, y aquí le digo iniciar sesión. Entonces, aquí siempre acostumbro que quede en una ventana nueva, le digo iniciar sesión, y aquí se va registrando. Yo creo que debemos conectarnos como están en el equipo con su cuenta, Edgar. Edgar.beltrán. ¿No? Sí. unimilitar.edu.co. Esto funciona, importe su inicio de sesión desde siguiente. Y la contraseña es súper secreta. Y ni yo mismo la recuerdo. Listo.
Lista la contraseña. Listo. Entonces, crear reuniones por Teams. Entonces, vamos a crearla. Vínculo, crear reunión. Le damos un título. Encuentros sincrónicos. Coloquémosle AB de aula virtual. Y podríamos crearlo de una vez para todo el semestre. Porque ¿qué sacamos con crear una sesión para, o sea, para todo el semestre, para esta asignatura? Y yo sé que para esta asignatura va hasta septiembre, hasta finales de septiembre, hasta el 25, ¿sí, no? Sí, 25 de septiembre creo que es. Entonces aquí le digo, le voy a decir que hasta el 30 de septiembre. Y le digo crear. Entonces, aquí él me va a generar un enlace y ya queda ahí. Yo podría entrar de una vez a la reunión o podría configurar las opciones de la reunión en donde le digo que para entrar tienen que avisar, quiere permitir que lo utilicen sus configuraciones, permitir. Por lo que estoy utilizando el navegador Mozilla, que de pronto no se usa mucho acá. Y aquí es donde hago la configuración, personas de mi organización, invitados, ¿sí? Pues básicamente lo que trae, permitir que los autores de llamadas, a los autores de llamadas, omitir la sala de recepción, anunciar cuando los autores de llamadas se unen o se van, elegir coordinadores. Entonces, muchas veces, cuando, por ejemplo, si yo quiero que hagan exposiciones, pues ellos tienen que tener acceso a compartir la pantalla. Entonces, yo lo puedo configurar desde acá o sencillamente solo yo y cuando vayan a hacer la presentación, les doy permiso al que va a presentar. Entonces todo eso se habilita acá. Entonces lo voy a dejar así, guardar y quedó guardado. Entonces, ya estando acá, yo lo que digo es añadir el enlace y en este momento se añade acá. Entonces aquí observen que si me paro, aquí ya existe un vínculo a una dirección de internet. Y si le doy acá, ya existe la reunión de internet. Entonces le digo crear enlace. Y aquí le digo guardar cambios y regresar al curso. Y aquí ya quedó. Lo voy a ocultar porque esta aula es de una profesora y es más, me la voy a llevar por acá, abajo. Listo, aquí está. Entonces, de esta manera, digamos que, ¿qué horas son? Las 3:23. Vamos a hacer una cosa. Bueno, ¿qué hacemos cuando damos clic acá? Pues doy clic. Lo que pasa es que si yo llego a abrir esto, me cierra la sesión que tengo activa en este momento, que es la que estamos conectados con ustedes. Entonces, lo que voy a hacer es parar la grabación hasta acá. Y ustedes van a ver lo que pasa con una grabación. O sea, yo al hacer así, aquí, clic acá, pues me empiezo a conectar, me configuro la pantalla, configuro el micrófono, configuro el audio, y de esa manera pruebo y que estoy conectado y espero que entren a la hora programada los invitados. Pero un tema, o sea, aquí ya quedó conectado, ya no tengo problema. Pero un tema es cuando yo termino la grabación, porque cuando yo termino la grabación resulta que el enlace que se genera solo lo pueden ver quienes están registrados como usuarios institucionales. ¿Y quiénes están registrados? Los que ingresaron como los profesores. Para los profesores es obligatorio, porque deben generar el enlace. Para los alumnos no. Entonces, ¿qué alumno lo hace? Hace esa tarea de registrarse el que está interesado en obtener Office 365 gratis, el crear videoconferencias de él. Entonces, el que esté interesado lo puede hacer, porque ustedes al conectarse a esta cuenta tienen Office 365 desde la nube. Sí, Sí, un comentario. Yo les envié ayer un correo con varias cosas, entre ellas un tutorial escrito para la creación de la cuenta de Microsoft 365. Entonces, pues ojalá hagan el ejercicio de crearla y ya con ese acceso a Microsoft 365 pueden, digamos, tener todo este... Sí, yo sé que algunos ya lo tienen, por ejemplo, el profe que viene trabajando con presencial ya lo tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? Voy a detener la grabación. Aquí. Diego Silva no lo tiene. Yo no tengo correo institucional.
Sí, lo que pasa, no puedo crear, no, hasta que no tenga el correo institucional. Eso va de la mano con la firma del contrato. Es posible que ya haya creado el contrato, entonces, que ya haya firmado el contrato, pero no se le ha habilitado. Entonces, tiene que interactuar con el programa para que el programa presione a la oficina de, eso es en talento humano. Eso ya se sale de las manos nuestras, pero ese es el proceso, porque ni siquiera las TIC es un proceso automático de acuerdo a la habilitación del contrato. Entonces, voy a detener la grabación en este momento. ¿Desea detener la grabación? Sí.